Toda la Biblia en un año es un proyecto educativo e independiente, ajeno a cualquier organización, y solo publica su contenido en sus plataformas oficiales. Si tienes dudas o quieres conocer más, te invitamos a contactarnos en nuestras redes sociales. Bienvenidos al día 210, julio 29, para conocer lo que Dios quiere decirnos en toda la Biblia en un año. ¡Comencemos! Nuevo Testamento. Romanos 12, 1-21. Sacrificio vivo para Dios, capítulo 12. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la forma de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. No finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras: Yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No permitamos que nos venza el mal. Es mejor vencer al mal con el bien. Si este video te gusta, ayúdanos a llegar a más personas.
suscríbete, dale me gusta y comparte el video. Continuamos. Salmos. Salmos 22, 19-31. Pero tú, Señor, no te alejes. Fuerza mía, ven pronto en mi auxilio. Libra mi vida de la espada, mi preciosa vida del poder de esos perros. Rescátame de la boca de los leones. Sálvame de los cuernos de los toros. Proclamaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Alaben al Señor los que le temen. Hónrenlo, descendientes de Jacob. Venérenlo, descendientes de Israel. Porque Él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre. No esconde de Él su rostro, sino que lo escucha cuando a Él clama. Tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea. Ante los que te temen cumpliré mis promesas. Comerán los pobres y se saciarán. Alabarán al Señor quienes lo buscan. Que su corazón viva para siempre. Se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra. Ante Él se postrarán todas las familias de las naciones. Porque del Señor es el reino. Él gobierna sobre las naciones. Festejarán y adorarán todos los ricos de la tierra. Ante Él se postrarán todos los que bajan al polvo, los que no pueden conservar su vida. La posteridad le servirá. Del Señor se hablará a las generaciones futuras. A un pueblo que aún no ha nacido, se le dirá que Dios hizo justicia. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte el mensaje. Continuamos. Proverbios. Proverbios 20, 8-10. Cuando el rey se sienta en el tribunal, con su sola mirada barre toda maldad. ¿Quién puede afirmar, tengo puro el corazón, estoy limpio de pecado? Pesas falsas y medidas engañosas. Vaya pareja que el Señor detesta. Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas 24:1 a 25:28. Joás es rey de Judá, capítulo 24. Joás tenía 7 años cuando comenzó a gobernar. La capital de su reino fue Jerusalén, y su reinado duró 40 años. Su madre era de Beerseba y se llamaba Zibiá. Mientras vivió el sacerdote Joiadá, Joás obedeció a Dios en todo. Se casó con 2 mujeres que Joiadá eligió para él, y tuvo muchos hijos e hijas. Un día, Joás decidió reparar el templo de Dios, reunió a los sacerdotes y a los ayudantes de estos y les dijo: es urgente que vayan por todas las ciudades de Judá y recojan las ofrendas que el pueblo debe dar cada año. Para así reparar el templo, háganlo de inmediato. Sin embargo, los ayudantes de los sacerdotes no le dieron importancia a la orden del rey. Entonces Joás mandó llamar a Joiadá, jefe de los sacerdotes, y le reclamó: ¿por qué no has enviado a tus ayudantes a recorrer Judá y Jerusalén para que recolecten la contribución que Moisés y los israelitas acordaron dar para el templo? Recuerda que los hijos de la malvada Atalía robaron muchas cosas del templo de Dios, y que hasta se llevaron nuestros utensilios para adorar a sus dioses falsos. Entonces el rey mandó hacer un cofre para que lo pusieran en la entrada del templo de Dios. Luego le anunció a toda la gente de Judá y Jerusalén
que debían traerle a Dios la contribución que Moisés había ordenado cuando estaban en el desierto. Al oír esto, todos los jefes del país y el pueblo en general se alegraron y llevaron sus ofrendas al cofre hasta llenarlo. Cada día, los ayudantes de los sacerdotes llevaban el cofre a los asistentes del rey. Cuando estos veían que había mucho dinero, le avisaban al secretario del rey y al asistente del jefe de los sacerdotes para que lo vaciaran. Luego, volvían a colocar el cofre a la entrada del templo. De esa manera, lograron juntar una gran cantidad de dinero. El rey y Joiada le daban el dinero a los encargados de las reparaciones del templo, y estos les pagaban a los albañiles y carpinteros, y a los que trabajaban el hierro y el bronce para reparar el templo de Dios. De esta manera, todos trabajaron, y la obra avanzó hasta que repararon por completo el templo de Dios. Cuando terminaron, le regresaron al rey y a Joiada el dinero que había sobrado. Con él hicieron utensilios de oro y plata para usarlos en el culto del templo. Y así, mientras Joiada vivió, se presentaron en el templo sacrificios en honor de Dios. Pero Joiada envejeció y al llegar a los 130 años de edad, murió. Y como le había servido bien al pueblo de Israel, a Dios y a su templo, lo sepultaron en la ciudad de David, en el cementerio de los reyes. Joás se aleja de Dios. Después de la muerte de Joiada, los jefes de Judá fueron a rendirle homenaje al rey. Ellos empezaron a darle malos consejos. Y muy pronto el rey y ellos se olvidaron del templo de Dios y volvieron a adorar las imágenes de Astarté y otros dioses falsos. Esto hizo que Dios se enojara mucho contra Judá y Jerusalén. Sin embargo, Dios les dio una oportunidad y les envió profetas. Ellos les advirtieron del mal que estaban haciendo, para que volvieran a obedecer a Dios. Pero nadie hizo caso. Entonces el Espíritu de Dios le dio un mensaje a Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Él fue, se subió a una tarima y le dijo al pueblo: «Así dice Dios, ustedes se han buscado su propia ruina por haber desobedecido mi ley. Por haberme abandonado, ahora yo los abandono a ustedes». Pero ellos se pusieron de acuerdo contra él y lo apedrearon por orden del rey en el atrio del templo del Señor. El rey Joás olvidó la lealtad que Joiada, el padre de Zacarías, le había mostrado, y mató a Zacarías, su hijo, quien en el momento de morir exclamó: «Que el Señor vea esto y pida cuentas por ello». En la primavera, el ejército sirio lanzó un ataque contra Joás, y después de avanzar hasta Judá y Jerusalén, exterminaron a todos los jefes de la nación, la saquearon y enviaron todas las cosas al rey de Damasco. Solo había llegado un pequeño destacamento del ejército sirio, pero el Señor entregó en manos de ellos un ejército muy numeroso, por haber abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. Así Joás sufrió el castigo merecido. Cuando los sirios se retiraron, dejándolo gravemente enfermo, sus funcionarios tramaron una conspiración contra él para vengar el asesinato del hijo del sacerdote Joiada, y lo mataron en su propia cama. Después lo enterraron en la ciudad de David, pero no en el panteón real. Los de la conspiración contra él fueron Zabad, hijo de Simat, un amonita, y Josabad, hijo de Simrit, un moabita. Lo que se refiere a los hijos de Joás, a las muchas profecías contra él y a su restauración del templo de Dios, todo está escrito en el comentario del libro de los Reyes. Después reinó en su lugar su hijo Amasías. Reinado de Amasías, capítulo 25. Amasías tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén durante 29 años. Su madre se llamaba Joadán y era de Jerusalén. Los hechos de Amasías fueron rectos a los ojos del Señor, pero no se portó con total sinceridad. Cuando Amasías se afirmó en el poder, mató a todos los oficiales que habían asesinado a su padre. Pero no dio muerte a los hijos de ellos, pues, según lo escrito en el libro de la ley de Moisés, el Señor ordenó:
Los padres no podrán ser condenados a muerte por culpa de lo que hayan hecho sus hijos, ni los hijos por lo que hayan hecho sus padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Amasías reunió a todos los hombres de Judá y de Benjamín, y los organizó por familias bajo el mando de jefes militares. Luego hizo el censo de todos los que tenían de 20 años para arriba, y resultó que había 300,000 soldados escogidos, listos para la guerra y capaces de usar lanzas y escudos. Además contrató 100,000 soldados de Israel por 3,300 kilos de plata. Pero un hombre de Dios se presentó ante él y le dijo: «Oh rey, que no se te junte el ejército de Israel, porque el Señor no está con Israel, con toda esa gente de Efraín. Pero si quieres reforzar tu ejército con ayuda de ellos para ir a la guerra, Dios te hará caer frente al enemigo, porque Dios tiene poder para ayudar y para derribar». Amasías le preguntó al hombre de Dios: «Pero, ¿qué va a pasar entonces con los 3,300 kilos de plata que di a las tropas de Israel?». El hombre de Dios le respondió: «El Señor tiene suficiente para darte mucho más que eso». Entonces Amasías hizo que las tropas que habían venido de Efraín a unírsele se separaran y volvieran a sus casas. Pero ellos se enfurecieron contra Judá y se volvieron muy enojados a sus casas. Amasías se armó de valor y llevó su ejército al valle de la Sal y mató a 10,000 hombres de Seir. Además, los de Judá apresaron vivos a otros 10,000 y los llevaron a la cumbre de un monte rocoso. Desde allí los despeñaron y todos se hicieron pedazos. Entretanto, las tropas que Amasías no había dejado que se le juntaran para la guerra y había hecho volver a sus casas, invadieron las ciudades de Judá desde Samaria hasta Bet-Horón. Mataron a 3,000 personas y se llevaron muchas cosas que robaron. Cuando el rey Amasías regresó de derrotar a los edomitas, trajo consigo ídolos de los pueblos de Seir, y los aceptó como dioses. De modo que los adoró y les ofreció incienso. Esto hizo que el Señor se enojara mucho con Amasías, y le envió un profeta con este mensaje: «¿Por qué has adorado a dioses que ni aún pueden salvar a sus pueblos de tu mano?». «¿Desde cuándo he pedido tu consejo?», lo interrumpió el rey. «Cállate, si no quieres que te haga matar». El profeta se fue, pero antes le dijo lo siguiente: «Sé que el Señor ha decidido destruirte, porque has adorado a estos ídolos y no has aceptado mi consejo». El rey Amasías, de Judá, siguiendo la recomendación de sus consejeros, le declaró la guerra a Joás, hijo de Joacás, y nieto de Jehú, rey de Israel. El rey Joás le contestó con esta parábola: «En las montañas del Líbano, el cardo le dijo al cedro: «Dame a tu hija para que se case con mi hijo». Entonces pasó un animal salvaje, pisó el cardo y lo aplastó. Estás muy orgulloso de haber vencido a Edom, pero mi consejo es que te quedes en casa y no te metas conmigo, pues de lo contrario les va a ir muy mal a ti y a Judá». Pero Amasías no hizo caso, porque el Señor tenía dispuesto que fuera destruido por haber adorado a los dioses de Edom. Subió Joás, rey de Israel, y se enfrentó con Amasías en Bet-Semes, en Judá. Allí Judá fue derrotado y huyó. El rey Joás de Israel capturó en Bet-Semes al rey Amasías de Judá y lo llevó prisionero a Jerusalén. Entonces ordenó que fueran destruidos 180 metros de los muros de Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo. Se llevó todos los tesoros y vasijas de oro del templo que estaban al cuidado de Obed-Edom. Igualmente, se llevó todos los tesoros del palacio real y muchos prisioneros, luego regresó a Samaria. Sin embargo, el rey Amasías, de Judá, vivió 15 años después de la muerte del rey Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. La biografía completa del rey Amasías está escrita en el libro de los reyes de Judá e Israel. Después de que Amasías se apartó del Señor, el pueblo conspiró en su contra en Jerusalén y el rey tuvo que huir a Laquis,
hasta donde lo siguieron y lo mataron. Lo transportaron en lomo de caballo hasta Jerusalén y allí lo sepultaron en el cementerio real. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si esta entrega te gustó, te invitamos a regalarnos un me gusta, suscribirte y seguirnos para apoyar este proyecto, a compartir este mensaje con tu familia y amigos, y a comentarnos qué te habló Dios en este día. Descubre más contenido para compartir de toda la Biblia en un año en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y TikTok. Te esperamos en nuestra siguiente entrega. Que Dios te bendiga.